A ver, ¿cómo he organizado esta presentación? Que espero que no sea un poco tediosa para ustedes, pero es como un recordar, ¿no? Todos ya han pasado por la trilogía de cursos medioambientales, que son Medio Ambiente con D1, con D2, y de ahí espero que hayan llevado seminario también con Daniel Rondinete de construcción, entonces seguramente están empapados, aunque hay temitas que si uno no los practica se olvidan, ¿no? Pero eso no quiere decir que si se olvidan no lo apliquen. Tienen ahí a Martín Miranda, me tienen a mí, tienen a Daniel, a Nael, que pueden siempre buscarnos en asesorías. Entonces, comenzar un poco por hablar sobre este tema tan ahora utilizado que es la sostenibilidad, que ustedes ya lo conocen. Pero más que hablar de sostenibilidad, a veces es interesante utilizar la palabrita de consciente, ¿no? Porque al final la arquitectura sostenible es una arquitectura consciente, es una arquitectura, y como lo pongo acá, que hay una diferencia bastante fuerte entre consciente con SC y consciente, ¿no? Que es una arquitectura que tiene atención a los actos que nosotros hacemos, ¿no? Causas y consecuencias. Entonces nosotros realmente trabajamos con el medio, ¿no? Trabajamos con los materiales y tenemos una consecuencia, para bien o para mal, de nuestras acciones. Entonces, si nosotros entendemos la importancia y la responsabilidad de la construcción que vamos a realizar en el territorio, entonces creo que eso es una arquitectura sostenible, ¿no? Entonces eso se podría decir. Entonces lo que vamos a ver es esta metodología que les propondría, ¿no? Haciendo un resumen de todo lo que han visto en la carrera de medio ambiente, eh, cómo poder comenzar con un proyecto que estoy considerando que sea sostenible, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo resumir estos 3 cursos en unas tomas de partido o en un desarrollo? Claramente desde una perspectiva medioambiental. Entonces, hay que entender y hay que recordar que no siempre hemos tenido el medio ambiente como estrategia de diseño, ¿no? Ustedes más que nada recuerdan que antes de 1987 el mundo solo pensaba en el desarrollo económico-social, nada más. O sea, lo social, si yo hago feliz a la gente va a trabajar, y si trabaja va a generar más riquezas económicas. Ese era el punto, nada más, estos dos. Luego, después del informe de Brundtland, ¿no es cierto?, comenzamos a tener en cuenta el ambiente. Nos dimos cuenta que vivimos nosotros en un medio ambiente natural, por lo tanto, si el medio ambiente natural lo degradamos, no vamos a tener ningún tipo de insumos y no vamos a tener una calidad de vida. Entonces, economía y sociedad tampoco se van a desarrollar al 100%. Entonces, hemos estado viviendo en esta trilogía, ¿no?, ambiental, económico y social, desde el 87. O sea, ya se considera que casi es un desarrollo antiguo, una mentalidad antigua. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué, Ofe, nos dices esto si hemos estudiado medio ambiente, hemos estudiado todo y nos has dicho de que esto es lo mejor? Pensar que el ambiente tiene la misma importancia que la economía y la sociedad. Porque no es verdad. Porque no es verdad, y justo ha llegado un libro recién este año de un profesor que me enseñó a mí en el Politécnico, Federico Butera, que ha propuesto una nueva organización para esa trilogía sostenible, ¿no?, que considero importantísima, porque no va a haber economía si no hay una sociedad, y no hay sociedad que pueda vivir si es que el ambiente no lo cuidamos. Por lo tanto, el ambiente no tiene una equidad con lo económico y lo social. Es más, engloba, es parte de, ¿no? Este desarrollo que claramente creo que se entiende y es una lógica, ¿no? Nosotros generamos ciudad, pero nosotros no es que vivimos al costado del medio ambiente natural, nosotros degradamos y vivimos en lo natural. Por lo tanto, si lo natural o el ambiente que nos rodea no lo conservamos, automáticamente nos estamos metiendo autocabe, ¿sí? Entonces, esto lo pueden encontrar en un nuevo libro, ¿no?, que ha sacado Federico Butera, que se llama Afrontar la complejidad, que habla muy bien sobre esto. Es bien interesante, para que después lo googleen y lo vean, porque recién es del 2021, ¿no?, de este año que se ha publicado, pero sabemos que seguimos viviendo bajo este desarrollo mundial sostenible del informe Brundtland, como le digo, del 87.
Entonces hay algo que se tiene que cambiar y hay algo que realmente se tiene que modificar y espero que desde aquí ustedes lo comprendan con mayor claridad. Entonces esta es una propuesta, ¿no? Es una propuesta que se está dando en este libro, pero que considero básica. Entonces, teniendo esto como idea y sabiendo que la arquitectura influye, ¿no?, en todo el quehacer económico, social y medioambiental, ustedes han llevado los 3 cursos: medio ambiente, Acondi 1, Acondi 2. Si tuviese que organizar para que ustedes tengan una metodología bastante clara y resumen de lo que han llevado, diríamos que en medio ambiente el objetivo ha sido entender la ecología, entender el medio ambiente y el ambiente construido. Luego hemos pasado a Condi 1, donde han aprendido diseño pasivo, que significa el respeto del clima y el edificio, ¿no? Cómo pueden convivir un edificio dependiendo de los diferentes tipos de clima que tenemos. Y una vez de que hemos aprendido este sistema pasivo, hemos pasado a Condi 2, en donde vamos más allá, ¿no? Es como un plus. Una vez que yo entiendo los materiales de construcción, entiendo los recursos que he utilizado para mi edición, que he utilizado todas las estrategias pasivas para poder convivir con la radiación, con las lluvias, con el frío, con el viento, entre otras cosas, necesitamos de todas maneras ponerles sistemas activos, iluminación artificial, aire acondicionado, calefacción cuando sea necesario, energías renovables como paneles solares, ¿no es cierto? Y todo eso hemos aprendido en Acondi 2. Claramente, yo no puedo colocar un aire acondicionado sin primero haber entendido qué es lo que puedo hacer de manera natural, ¿no? O sea, es ilógico, y siempre lo voy a decir, tener edificios completamente sellados en un clima que no es tan benigno, en donde yo si tengo calor podría abrir la ventana y ventilar, y si tengo frío la cierro. Tener aire acondicionado y sellarlo, ¿no? Es un poco ilógico. No quiere decir que esté mal utilizar el aire acondicionado ni la calefacción, solamente es cuestión de darle la posibilidad al usuario de elegir lo que quiere hacer, no obligarlo a convivir con sistemas que tal vez no son necesarios. Todo esto conjunto realmente se podría decir que es la sostenibilidad del proyecto arquitectónico, porque el objetivo es al final la eficiencia energética, ¿no? Si yo he logrado utilizar coherentemente y conscientemente elementos de construcción, he realizado todas las estrategias posibles pasivas para aprovechar los elementos climáticos que tengo o protegerme de los elementos extremos, y conscientemente utilizo la energía necesaria, ¿no?, y la energía renovable, estoy haciendo un proyecto sostenible. Entonces, en el caso pues de el curso de medio ambiente, es cuestión de recordar, y esto les puede ayudar para hacer una metodología, ¿no?, de cómo comenzar a plantear esto. Entender los recursos naturales, entender qué recursos necesito para mi proyecto, ¿no? O sea, no es cuestión de que mi proyecto solo tenga que ser de ladrillo, mortero, o madera, o bambú. Hay varios materiales de construcción que yo puedo utilizar. Hay que ver qué tanto proceso industrial tiene, si lo tengo que importar, que sería, o exportar, que sería pues lo peor que podríamos hacer si es que tenemos recursos que podemos utilizar naturales, ¿no? Por ejemplo, el sillar, o adobe, o sea, respetar un poco los materiales de cada una de las zonas, ver qué tanta energía se produce o se necesita, los sistemas, ¿no es cierto?, que es esta organización para entender un problema, los materiales y el ciclo de vida, ¿no? Y el cradle to cradle, que es de la cuna a la cuna, ¿no? O sea, cómo hacemos para que una vez que el edificio ya no tenga un uso, que esperemos que sea mucho más allá de lo que vivamos, una vez que se demuele, ¿qué se va a hacer con ese desperdicio? Tal vez es posible reutilizarlo, ¿no?, para otro. ¿Eso cómo lo hago? Entendiendo el concepto de diseño de una forma modular para que pueda ser fácil extraerlos, o evaluar qué se puede hacer con ellos, ¿no? Entonces, ese es un poco el mecanismo de medio ambiente. Luego, en el caso de Acondi 1, ¿no?, lo que hemos visto prácticamente es arquitectura bioclimática, ¿no? O sea, una arquitectura que tiene en cuenta el medio ambiente y el clima. Importantísimo estudiar la arquitectura vernacular, ¿no? Yo no soy la primera persona, o sea, eso lo tienen que pensar ustedes, obviamente no yo como Ofelia, pero ustedes no son las primeras personas que van a tener que construir en una ciudad o en un lugar. Han habido personas antes de ustedes que lo han hecho y seguramente con una eficiencia extraordinaria sin utilizar sistemas mecánicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
qué es lo que han hecho los demás y por qué lo han hecho y cómo lo han hecho, ¿no? Entender esta arquitectura y no para copiarla, como también estaba escuchando a Martín que estaba conversando con ustedes sobre esto, no para copiarla, no para entenderla, ¿no? Entender. ¿Por qué? Porque en esa construcción hay un año y un periodo en el que se hizo una problemática específica, una sociedad diversa, culturas y pensamientos diferentes que hicieron pues, que se desarrolle ese tipo de edificación. Nosotros tenemos nuevas tecnologías, tenemos sistemas sociales y culturales más complejos, entre otras cosas, y problemas medioambientales más fuertes. Por lo tanto, es solo cuestión de entender por qué se hizo, cómo se hizo en ese momento, extraer lo que yo considere útil y mejorarlo, porque siempre se puede mejorar, ¿no? Luego hablamos sobre el confort térmico. El objetivo de la arquitectura es darle confort al hombre. Ese es el objetivo. Desde la época de las cavernas, ustedes lo saben, ¿no? Las personas trataban de buscar cobijo por los extremos, los climas extremos. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo, no es cierto, para que el usuario que necesita protección eh, lo pueda hacer de un confort completo, térmico, acústico, lumínico, ¿no? Eso es lo que, el objetivo realmente de la arquitectura y claramente por nuestra evolución le hemos puesto estética, pues otro tipo de requerimientos, ¿no? Porque al final el confort también es visual, ¿no es cierto? Eh, y sensorial. Pero, pero claro, lo primero es que o sea, sería un error de que nuestra arquitectura, nuestro usuario se encuentre con frío o con calor, o que tenga que ponerle estructuras adicionales porque no logran tener una calidad correcta. Y por último, toda esa arquitectura que nosotros hemos logrado desarrollar tiene que tener una cierta eficiencia, tiene que poder aprovechar energías renovables, tiene que analizar si los materiales que yo he propuesto son los correctos. O sea, no toda arquitectura, sobre todo peruana, tiene que ser de ladrillo y mortero, ¿no es cierto? Hay materiales que no son suficientes para diversos tipos de temperaturas, por lo tanto, analizar qué tanto transmite, ¿no? Entre el día y la noche. Si es necesario utilizar sistemas de aire acondicionado, y cuando digo aire acondicionado es frío y calor, ¿no? Eh, iluminación artificial y confort acústico. Todo este paquete, como repito, es o son los ítems necesarios, los elementos necesarios para considerar realmente un edificio sostenible. Entonces, lo que voy a hacer de aquí en adelante es hacerles un poco recordar lo que hemos estado haciendo a modo de metodología y mostrarles un poco de ejemplos entregados por compañeros, ¿no? Y vimos en el transcurso de esta trilogía. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la arquitectura no solamente es diseño, ¿no? La arquitectura necesita de materiales para ser tangibles. Nosotros tenemos una idea de cómo va a surgir un diseño y después tenemos que hacerlo realidad. Entonces, no solamente es proyectar, sino también es construir. Al construir se utilizan materiales. Entonces, ¿qué tantos materiales utilizamos? Ustedes saben que el 40% de todos los recursos naturales que se utilizan están derivados para la construcción, ¿no? Y generan también CO2, y generan usos de energía, y generan desperdicios, porque una vez que el edificio se construye, ¿no? Es utilizado, pero si no está listo, flexible y reutilizado y cambiado de funcionalidad, entonces no hemos pensado en una arquitectura futuro, ¿no? que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que ustedes hicieron en el curso de medio ambiente? Y lo más importante creo que se tiene que recordar es el análisis del ciclo de vida, ¿no? De estos materiales. Por ejemplo, este es un ejemplo de proyecto del polipropileno, ¿no? Una vez, o sea, ¿qué se necesita para que este material llegue a nuestra mano? O sea, ¿cuántos elementos, cuánta energía tienen de ingresos, inputs? Y una vez que yo utilizo el agua, la energía, el petróleo, el uso de energía de personas, ¿qué sale, no? Porque también hay gases que en cada proceso van saliendo. ¿Para qué? Para que yo lo consuma. Una vez que lo consumo, sería bueno, porque no es normal que sea así, que un porcentaje alto se vuelva a reciclar para tener que utilizar menos materiales de extracción
y el ciclo, ¿no?, sea un poco más cerrado. Que a veces no sucede, ¿no? Y esto con el polipropileno, ¿no es cierto?, que es el material eh, con el que ustedes a veces cierran los alimentos, ¿no?, el plástico translúcido con el que cierran los alimentos, que tiene un uso mínimo y rápidamente se rompe. También tenemos, por ejemplo, el aluminio, las latas de aluminio que tal vez algunos utilizamos. Es interesante entender qué se necesita para que esto se dé, el material, ¿no? Y qué genera en el medio ambiente. Asimismo, ustedes han desarrollado proyectos en los que proponen un nuevo reciclaje. ¿Qué pasaría si yo creo un nuevo proyecto que tal vez el aluminio lo convierta en unas estructuras de lamo, se pueda reutilizar en un proyecto más adelante? Ustedes cuando diseñan tienen una localidad, ¿no? Sea Lima o sea cualquier parte de Perú o tal vez en el futuro del mundo. Entonces, entender un poco cuáles son los materiales que se tienen a disposición y qué es lo que pueden ustedes utilizar. Cuanto más reciclaje tenga o reutilizo tenga su proyecto de elementos, más sostenible va a ser desde la concepción proyectual, ni siquiera solo del diseño, sino desde la elección de los materiales. Por ejemplo, son las mascarillas N95. Justo el semestre pasado, en medio de la pandemia, los alumnos quisieron entender qué tanta energía y qué tanto consumo, ¿no?, y emisiones se da por una mascarilla de uso rápido. Y después propusieron un carpeán que prácticamente hicieron una alfombra con esta mascarilla, ¿no? La deshilachan, la pasan por procedimientos, le sacan todos los contaminantes y lo venden como alfombra. Entonces, el sistema, digamos que es un círculo, ¿no? O sea, sí, un proceso circular que es más sostenible. Pero es interesante entender todo el proceso que conlleva, ¿sí? Eso con respecto al medio ambiente. Yo sé que hemos visto miles de cosas, de temas teóricos, de sostenibilidad, problemas ambientales, entre otros, que creo que seguramente quedará por ahí en alguna parte de sus recuerdos, pero considero que el análisis del ciclo de vida o el entendimiento de los materiales antes de construir o en medio de la construcción es importante que se lleven consigo, ¿sí? Luego, pasamos a medio ambiente. Una vez que ustedes han elegido los materiales, no sé, se encuentran en tal zona y saben de que en esta zona hay buenas canteras, hay producción de buena mano de obra, que sería bueno, no sé, tecnificar la mano para mejorar la economía de la zona, no sé, ustedes encuentran en los elementos constructivos que les pueden ayudar a diseñar y tienen que ver qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con el terreno? Tengo un terreno vacío, ¿cómo comienzo? ¿Cuál es la primera línea que tengo que hacer y diseñar? ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué tengo que desarrollar? Entonces, muy aparte de todos los mapeos que ustedes van a hacer, análisis que seguramente hacen en taller, tengo que entender cuál es el tipo de clima y entorno que tengo en el lugar. Una vez que yo analizo el clima y el entorno inmediato de mi terreno, hagan rápidamente como un FODA, ¿no es cierto? Que yo les recomendaría que sean estas tres consideraciones. ¿Cuáles son las problemáticas que tengo en el entorno, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que me brinda este entorno? Porque siempre hay oportunidades. Y teniendo en cuenta problemáticas y oportunidades, ¿cuáles son las estrategias de diseño que puedo extraer? ¿Ok? Bases, así, como que esquema básico nada más. Una vez que tengo esas estrategias, se puede desarrollar el proyecto y se puede justificar, ¿no?, a nivel pasivo, que sería térmico y lumínico. Entonces, para ilustrarles estas consideraciones, ustedes más que nadie conocen la ficha bioclimática, ¿no? Es una ficha súper resumida en A3, en donde ustedes vuelcan gráficos y estrategias y conclusiones de lo que sería, sí, una toma de partido, ¿no? O cómo podría comenzar yo con estos proyectos. Por ejemplo, Cenami debe ser su mejor amigo, ¿no es cierto? En Cenami ustedes pueden sacar todos los datos climáticos. En Cenami sacarían un año típico, ¿no es cierto? O un promedio. Ahora, si no se acuerdan cómo utilizar Cenami, comparto después la página web y lo vemos juntos. Hay estaciones meteorológicas, ¿no es cierto?, en todo el territorio. Entonces ustedes tienen que elegir la estación meteorológica más cercana al terreno, que claramente van a ver que es un poco alejado, hay varios microclimas y pueden haber cambios, pero es una base por la cual comenzar. Tenemos entonces datos climáticos,
Luego tenemos que volcar estos datos, porque como arquitectos que somos, los números a veces no nos dicen nada. Entonces, estos números se vuelcan en gráficos que rápidamente nos dan conclusiones parciales, ¿no? Tenemos la rosa de viento, en donde nos dice, en este caso, por ejemplo, en Piura, que el viento viene del, ¿no es cierto?, sureste, sobre todo. Y las velocidades, ¿no? ¿Qué velocidades vienen? Luego tenemos el abaco ciclométrico, en donde nos dice qué temperatura es aproximadamente, húmedo, cálido, frío, seco, ¿no? La proyección solar y el hombro térmico. Una vez que tenemos estos gráficos, yo puedo dar una conclusión. El clima es de tal manera, es necesario proteger, es necesario hacer esto, qué pasa el verano, qué pasa el invierno. Y se dan unas conclusiones a modo de gráfico genéricas. No tenemos acá todavía de mentalidad un terreno, es solamente que si yo sé que el viento viene de tal lugar y lo tengo que proteger porque es un clima frío, entonces diseñaré algo que me indique mis estrategias. Porque es importante tener estrategias de diseño si es que todavía no están volcadas en el territorio, para que ustedes recuerden lo que tienen que hacer. Porque a veces cuando uno comienza a diseñar, se emociona tanto por el diseño en sí mismo que olvida cuál es el objetivo primario que estamos desarrollando. Entonces, si ustedes tienen como este checklist de cosas que tienen que cumplir, ¿no?, a nivel gráfico, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Esa es otra ficha, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es de Moyobamba, ¿no? En este caso, automáticamente se ven cuáles son los meses del año más calientes o cuáles son los periodos más fríos. Tengo también, en este caso, por ejemplo, tal vez en el día viene del este y en la noche viene del oeste, o por periodos de meses, ¿no? Y sé dentro de la proyección solar cuáles son los periodos más complejos. Ustedes saben que por acá está verano, ¿no? Acá arriba está invierno. Entonces, el invierno en el Perú impacta en la fachada norte, el verano en el Perú impacta en la fachada sur. El verano uno dice es el más caluroso, tendríamos que protegernos del sol, pero es fácil protegernos de un sol perpendicular, ¿no? Es fácil porque ustedes se ponen un gorrito y el sol que viene desde arriba es obstruido. Pero lo más complejo es proteger radiaciones horizontales, ¿no?, que les dan prácticamente a los ojos. Entonces hay que ver si son celosías verticales, horizontales, las que me permiten proteger, entre otras situaciones que pueden analizar. Y entendiendo después Miriam Moyobamba, me doy cuenta que o sea, un diseño tiene que, o sea, no quiere decir que este sea el diseño que les va a salir en el proyecto, pero son estrategias puestas en un modelo hipotético que debería ser utilizado, ¿no? Y ciertas materialidades que también se pueden utilizar. Este, por ejemplo, es Arequipa. Me doy cuenta también que tengo otras consideraciones, que tengo otros agentes que tengo que completar. Entonces, es una recomendación que les doy, hacer un análisis climático, pero primero y completo, ¿no?, de todos los elementos que tienen en el entorno y qué es lo que pueden hacer. Una vez, o perdón, acá hay otro que se llama, es el análisis climático de Tacna, ¿no? Bueno, acá es otra forma de representarlo, en donde han puesto no un cuadro en sí mismo, sino data un poco más gráfica de precipitaciones, y analizar sobre todo la arquitectura vernácula, ¿no? Por ejemplo, en este caso los mojinetes de Tacna son bastante importantes e interesantes, y se han estado perdiendo. La pregunta es, ¿por qué se hacían los mojinetes? ¿Qué ventajas tenían? ¿Y por qué ya no se usan? ¿Y cuál es la consideración, ¿no? Entonces, en este caso, este grupo trató de reinterpretar un poquito esos mojinetes y entender qué de beneficio daba antes, ¿no?, y cómo se podrían volver a reutilizar. Eh, Listo, una vez que ustedes tienen el clima, ¿ok?, que han analizado el clima de manera general, ahora concéntrense en el territorio que tienen específicamente. O sea, ¿qué es lo que tengo en el entorno? ¿De cuánto por cuánto es mi terreno? Mis edificios vecinos, ¿de cuántos metros son de altura? ¿Me van a dar algún tipo de sombra? ¿Esa sombra me conviene? ¿Me van a obstruir vientos? ¿Esos vientos me convienen o no me convienen? ¿No? ¿Qué tipo de materialidades tengo en las fachadas? Digo, en las vías, ¿no? Es diferente un asfalto, es diferente gras, es diferente adoquines, ¿no? ¿Qué consideraciones me van a generar dentro de mi proyecto? Y comenzar a entender un organigrama, ¿no es cierto?, una distribución, pero no todavía arquitectónica, sino de zonificación. ¿Qué conviene? ¿Qué áreas convienen en ciertas zonas? ¿Dónde convienen patios? ¿Dónde convienen aberturas? Eh, Cuando yo tengo eso, pasamos a este cuadro, que es lo que yo les digo que es importante, porque es un resumen personal que ustedes han hecho. Problemáticas,
oportunidades y estrategias, ¿no? O sea, podrían disgregarlo y decir a nivel de humedad, temperatura, radiación, viento, precipitaciones, o podrían ser genéricas. Y le dice, bueno, en un clima, por ejemplo, cálido, la problemática es que hay demasiada humedad. ¿Cuál es mi oportunidad en que yo puedo alejarme porque no hay fuentes de agua? ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Evitar poner vegetación excesiva y fuentes de agua, o tal vez generar pilotes para alzarme de esa humedad, ¿no? Entonces, esas son, porque son secuencias lógicas, y créanme que si ustedes lo hacen van a tener justificaciones más potentes que decir, me gustó, no me gustó, me pareció, no me pareció, porque, porque esos son subjetivos, ¿no? A ustedes les puede parecer bien, a mí mal, y seguimos esta dinámica para siempre. En cambio, si ustedes justifican el por qué lo han desarrollado de esa manera, siempre se puede ir mejorando y ajustando, ¿no? Este es otro, por ejemplo, ¿no es cierto? Oportunidades, problemáticas, en este caso, ¿no? Más graficado, y las estrategias tal vez ya son un poquito más gráficas. Al analizar esas estrategias es rápido también entender cómo puedo distribuir, ¿no? Y no estoy hablando solo de una distribución funcional, ¿no? Porque la funcionalidad ya la tienen ustedes como chip, ya saben lo que conviene y no conviene, sino que es una distribución ambiental. Conviene que, por ejemplo, en un clima frío, comparta la misma pared del baño, mi dormitorio, que está pasando por esos ductos, todo el agua fría que me va a enfriar mi cuarto, o conviene esta posición de la cocina, sabiendo que a mí me encanta levantarme temprano con la luz a desayunar, porque si lo pongo en el oeste de la cocina voy a tener que prender la luz para desayunar y es una tristeza absoluta, ¿no? Entonces, estas consideraciones que a veces uno no se pone a pensar de cómo voy a vivir el espacio son importantes para la orientación del proyecto, ¿no? Para la orientación de la funcionalidad y que tienen ustedes que ir analizando. Eh, Seguimos. Entonces, una vez que ustedes analizaron el clima, analizaron el terreno, entendieron cuáles son sus problemáticas, oportunidades y estrategias, esas estrategias las comienzan a volcar en el proyecto, ¿no? Ahora, recuerden que estos proyectos son de nivel 5, ¿no? La mitad de la carrera, pero hay que entender que yo tengo normalmente a veces muro ciego, no tengo terrenos tan amplios, o si tengo terrenos amplios, ver cuáles son las visuales que puedo aprovechar, ¿no? Cuáles son las materialidades que puedo elegir y por qué, distribuciones, entre otras cosas. Siempre es bueno justificar, así tal vez vayan a cambiar más adelante, pongan anotaciones y justificaciones en todos sus planos, porque son ideas, ¿no? Si tal vez ustedes han visto proyectos, pongan acá, por ejemplo, eso es un proyecto adicional, ¿no? Que han sacado las contraventanas y están diciendo de que sería bueno ponerlas, y pongan varios ejemplos y varias propuestas, que después ustedes justificarán más adelante, y irán pues eligiendo cuál es la mejor o no en cada uno de los casos, ¿sí? Entendiendo siempre el norte y los recorridos solares. Todo este desarrollo de proyectos se tiene que justificar. El porqué de cada cosa es importante. Y si no lo han pensado, es porque se puede cambiar, ¿no? Todas las cosas realmente pensadas, y les apuesto que van a tener lo mínimo de replanteo posible. ¿Cuándo se replantea? Cuando lo hice por inercia, cuando no tuve necesidad de pensar y me salió lo primero que me salió. Entonces, ¿qué justificaciones tienen? Ustedes tienen bastantes herramientas. Yo sé que en muchos casos se han olvidado algunas cosas porque, de nuevo, es práctica. Eso no quiere decir que en asesoría pueden ir y buscar a los profesores y decir, necesito un refresh, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos visto, o qué es más o menos lo que tengo que hacer, o críticas, pero la cosa es aplicarlo. O sea, de nada sirve haber pasado los cursos y después en taller están como si nada, solamente viendo orientaciones. Ustedes tienen buenas herramientas para analizar. Acuérdense que tienen el abaco, tienen protectores solares, pueden ustedes entender qué tanta radiación va a ingresar por cada fachada o no, ¿no? Ustedes saben que pueden inclinar y ver a tal hora, en tal día y de tal a tal periodo va a tener radiación solar, por lo tanto los materiales se van a calentar y por lo tanto voy a tener una buena temperatura en la noche, que es cuando hay más friaje, ¿no? Si fuese el caso o si fuese necesario. Eh, si ustedes quisieran ser protectores solares, lo más triste que hay es decir, mi protector solar o mi techo es de 30 centímetros y listo, como si fuera una fórmula mágica. No hay fórmula mágica. A veces es necesario generar protectores horizontales, a veces es necesario que sean verticales, a veces es mixto, a veces solo laterales, ¿no? Entonces,
cuándo es necesario, o sea, cómo entraría el sol. Por ejemplo, miren acá, esos compañeros, no de ustedes, han dicho, vamos a analizar el sol en enero, ¿no? A las, no veo bien, pero es a las 3 de la tarde. Entonces, analizan, ven la orientación y se dan cuenta que a esa hora específica el sol entraría de esta manera por este cuarto con escritorio. ¿Les parece bien o no les parece bien? No, profesor, es que va a haber deslumbramiento en esta zona, voy a hacer un protector solar. Y acá han puesto dos posibilidades. Podría ser estructuras de celosías con muro, no sé, opaco, o tal vez tienen un balcón en el segundo nivel y este balcón ayuda a proteger. Entonces, depende de lo que vaya mejor con la estética de su propio proyecto, ¿no? Entonces, no hay una única fórmula, hay miles de soluciones, pero esto es justificado, ¿no? Es justificar cada una de nuestras decisiones. Asimismo, si yo necesito ventilar, necesito captar aire o necesito eliminarlo como chimenea, me pongo contra o en dirección del viento para poder generar este movimiento, ¿no es cierto?, de aire y complementar, porque en el día a veces necesito ventilar y en la noche proteger. Entonces es un mix de estrategias que tengo que trabajar, ¿no? También tengo justificaciones lumínicas. Quiere decir que ustedes, por ejemplo, cuando están en su escritorio, necesitan luz natural para poder trabajar, estar en la computadora, escribir, sin tener que prender la luz artificial. Pero les apuesto que si esa luz natural en modo de radiación directa impacta sobre su cuaderno, ustedes se moverían. ¿Y esto por qué? Porque una cosa es la radiación que genera calor y otra cosa es la radiación como lumínica. Y para una correcta iluminación, yo no necesito el haz de luz que ingrese, necesito una iluminación homogénea, ¿no? Entonces, para una buena luz no se necesita que la radiación impacte, porque genera deslumbramiento, porque genera malestar y ustedes se moverían. Entonces, hay que generar una luz homogénea. Para eso, claramente, hay factores, ¿no es cierto?, cálculos sencillos, proporcionales que puedo ir trabajando, ¿no? Y esto es como para que de nuevo lo recuerden y chequen ahí su clase de nuevo, de cómo puedo lograr. Y uno dice, ya, Ofe, pero ¿qué significa que tengo una buena calidad lumínica o que no tengo una buena calidad lumínica? O sea, no somos nosotros los que decimos, me parece que está bien, me parece que está mal. Hay una normativa, ¿no es cierto? La EM 110, que es la normativa nacional, y me dice, para un dormitorio necesito 100 luxes, para una oficina necesito 300 luxes. O sea, me están diciendo cuánto necesita tener para cada ambiente. Entonces, hay requerimientos que yo tengo que comenzar a cumplir y ya no son cuestiones subjetivas, ¿no? Entonces, chequeen esa normativa que está en el peruano, ¿no es cierto? La pueden descargar de internet, ¿no? EM 110, confort térmico y lumínico, y lo tienen ahí como datos, ¿no? Está dividida por zonas climáticas. Ahora, si me quieren hacer esa pregunta, porque si no me olvido después, lo vemos juntos ahí, cuando comparta pantalla, y lo chequeamos. Pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Cada región, cada zona climática del Perú tiene requisitos diferentes. No es lo mismo diseñar en Cusco, Arequipa, Lima, la selva, ¿no? Entonces, entender esos requerimientos que me está pidiendo el Estado, que lamentablemente todavía no son obligatorias, pero son una recomendación. Espero que dentro de poco obligue, ¿no?, a que esto se cumpla cabalmente. Entonces, ¿qué gráficos o qué datos, OFE, nos recomiendas para esta etapa pasiva? De todas maneras, utilizar el ábaco psicométrico, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, es el ábaco que propone Martín Visser en Cuadernos 14, que me parece bastante limpio. Hay varios tipos de ábacos que seguramente ustedes también tienen en DWG, pero todos dicen lo mismo, ¿no? Todos dicen que hay una zona de confort y me dan recomendaciones de diseño si es que estas líneas que yo voy a dibujar se escapan de este cuadro. Luego tengo el ábaco, ¿no es cierto? El ábaco de fugas, que me va a ayudar a, cuando sea necesario, no quiere decir que todas las ventanas lo tienen que hacer, sobre todo cuando encuentren que hay un problema, cuando digan, esta proporción me parece, ¿no es cierto? Tal vez ahí Jaime y Octavio les dicen, a ojo cerrado creo que este ambiente no está bien proporcionado, ¿no? Y ustedes a veces dicen, no, profe, sí está. Entonces, cuando esto sucede, en este tipo de casos, usen el ábaco, ¿no? Usen, dibujan la ventana y justifican realmente si es que la proporción o no es adecuada de la ventana con respecto al ambiente que están diseñando.
Y por último, su proyección solar, ¿no es cierto? Estas proyecciones solares son básicas y no es necesario que ustedes lo dibujen desde cero. Estas proyecciones solares están, por ejemplo, el arquitecto Martín Visser tiene una página web suya propia, en donde ha colocado gentilmente todo en PDF, ¿no? Todo su libro de geometría solar para arquitectos, lo ha colgado y ha puesto todas las proyecciones solares del Perú, o sea, en manera general, pero las ha puesto, pues, si ustedes se la descargan como PDF, y sobre eso comienzan a diseñar, o sea, no tienen que hacer realmente mucho cambio, y si me hacen acordar ahí después, lo vemos también como dónde encontrarlos. Estamos, ¿sí? Hasta aquí, yo estoy hablando súper rápido, pero me van diciendo cómo. Em, ok, y una vez que yo tengo el diseño invasivo más o menos controlado, ya sé cuáles son las distribuciones, ya sé más o menos las proporciones de altura, cómo voy a captar luz, etcétera, paso a la siguiente etapa, que es cómo incorporo los sistemas activos, cómo puedo hacer que este proyecto sea más eficiente al consumir menos energía, ¿no? Entonces paso al diseño activo, ¿no? En el cual ya no solamente tengo justificaciones térmicas de viento, sino también de aire acondicionado. Ya no solamente tengo consideraciones lumínicas naturales, sino también artificiales. Comienzo a tener algunas situaciones de acústica, que puedo también ver materiales, a veces tengo museos o tengo espacios de auditorios en donde tengo que controlar el ruido, y energías renovables, ¿no? Entonces, ya no pongo nada lo del clima, porque ya sé que ustedes han visto lo de la ficha bioclimática, pero en el caso del entorno es cuestión de analizarlo de manera más completa, ¿no? Esto ya ustedes saben que con Dios es nivel 6, por lo tanto ya los gráficos comienzan a ser un poquito más completos, pero es cuestión de analizar su terreno vacío, terreno completamente vacío, en lo que generan sus vecinos en su terreno, ¿no es cierto? Sombras, vientos, obstrucciones, fachadas, qué es lo que está pasando en ese terreno que tienen que desarrollar. Si se dan cuenta, en Acondi 2 también hacen, solo que un poquito más completo y detallado, esta dinámica de problemáticas, oportunidades y estrategias de diseño, ¿no? Esto, por ejemplo, este proyecto que están viendo acá fue justo del año pasado, y desarrollamos de manera ficticia, claramente, un proyecto multifamiliar mixto con comercio en la Avenida del Polo. Entonces, ya comienzan, si se dan cuenta acá, a generar estrategias genéricas. Todavía no hay un terreno analizado, por lo tanto, no podemos colocarlo. Pero me ayuda, ¿no? Me ayuda un poco a organizar las ideas. Una vez que tengo problemáticas, oportunidades y estrategias, ¿no es cierto? Comienzo a ver este organigrama. Es una mezcla entre función, pero también lógica ambiental, ¿no? De diagramas ambientales. ¿Qué es lo que me conviene hacer en diferentes pisos? ¿A qué le voy a dar más importancia, menos importancia? ¿Cuáles son las relaciones que quiero lograr? Y con esto yo ya puedo comenzar a proponer, ¿no?, diferentes tipos de distribuciones, ¿no? Eso fue, por ejemplo, un proyecto que desarrollaron en, en la Avenida del Polo, que, como les digo, se les puso diferentes consideraciones, ¿no? Ingresos, estacionamientos, oficinas, comercio y viviendas. Eh, Ahora, no es un desarrollo claramente a nivel de taller, pero el objetivo era justificar que esos ambientes lograban, ¿no?, naturalmente o artificialmente, pero de manera eficiencia, funcionar. Entonces, lo primero que tengo que hacer en proyectos amplios es una elección de alturas, profundidades, anchos, patios, qué me conviene o qué no conviene. Este patio va a ser muy pequeño para iluminar, me voy a dar cuenta después cuando comience a hacer algunos cortes, ¿no? O estrategias, qué es lo que estoy pensando o cómo lo estoy pensando desarrollar. Puede ser que ustedes diagramen de esta manera y más adelante se den cuenta que realmente no funcionaba. O sea, cuando hice el análisis de corte solar, me di cuenta que este pobre mortal del segundo nivel jamás va a ver las estrellas ni nada, ¿no? O sea, no va a saber qué es lo que pasa. O que este ducto, porque se va a considerar un ducto en un patio, me va a generar rebote de sonidos en donde prácticamente el bebé de la familia del quinto piso llora y yo lo escucho tranquilamente, ¿no? O uno estornuda y yo le digo salud. ¿Por qué? Porque
ductos, ¿no?, generan diferentes rebotes que no generan un confort correcto. Entonces, una vez que yo tengo esto, de nuevo, siempre es bueno volver o sea, regresar y avanzar y ver así cuáles son estas debilidades, o sea, qué problemas me está dando el entorno, pero qué estrategias puedo sacar de ellos, cuáles son mis fortalezas y qué estrategias puedo sacar de ellos, ¿no? En vez de generar un proyecto tan completo, tal vez tengo que comenzar a hacer secciones, no me conviene que todo sea del mismo nivel, me conviene que los del medio sean más bajos para no quitarles esta radiación y esta iluminación, entre otras cosas. Entonces, puedo ir haciendo estrategias a nivel de elementos, ¿sabes? Acuérdense que es térmico, lumínico, acústico, ¿no? Dentro del lumínico, dentro está iluminación artificial y natural, y dentro de lo térmico está la ventilación, ¿no? Está el aire acondicionado, está la radiación y está en la elección de los materiales. Me conviene poner muros de cuánto, de qué materialidad, ¿no? Esponjas naturales, placas de yeso, lanas de vidrio, no necesariamente tiene que ser, de nuevo digo, ladrillo y mortero. Entonces, comienzan a hacer las justificaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, se hizo la justificación de uno de los espacios y comienzan a ver qué tanto requerimiento de aire acondicionado necesitaría, si realmente va a tener una buena iluminación o no, qué es lo que va a pasar con estos ductos, si es que fuese necesario realizarlos o no, ¿no es cierto? Yo puedo hacer análisis para evaluar cómo va a ingresar el viento. Yo no puedo ser eolo y decir, ¿sabes qué? El viento va a ingresar por la cocina, por la sala, va a salir por esto y se va a ventilar todo de manera natural. No es así. El viento tiene una trayectoria específica y esa trayectoria no la va a cambiar a menos que no haya un obstáculo, ¿no? Y ustedes esto ya más o menos lo recordarán, pero si yo tengo una superficie y tengo una dirección que digamos que fuese el viento, la luz y el sonido funcionan de la misma manera. Si yo tengo una dirección, ¿no?, de esta energía con respecto a un muro, imagínense que fuese este, ¿ok? Y viene de esta manera el aire, imagínense, con el mismo ángulo que incide, ¿no es cierto? Con el mismo ángulo va a rebotar, ¿no? Y eso hay algunas teorías que no son del todo correctas, en las que dice que siempre rebota a 90 grados, ¿no? Esto es mentira. Siempre el sonido, el viento, la luz tiene una incidencia y con ese mismo ángulo que incide, con ese mismo ángulo va a reflejarse. Entonces yo puedo intuir cómo va a ser esa movilidad, ¿no? Cómo va a moverse ese aire, ¿no? Y pueden hacer diferentes tipos de cálculos también que pueden ayudar a proporcionar este espacio. Asimismo, una vez que ustedes consideran de que tal vez el aire va a ser suficiente para las viviendas, pero ustedes dicen, sinceramente prefiero que haya un pool de oficinas en donde no necesariamente en todos los cubículos lamentablemente le va a llegar la iluminación o la radiación natural, voy a tener que poner aire acondicionado. Por lo tanto, hay que saber qué tipo de aire acondicionado me conviene, ¿no es cierto? Tenemos el chiller, tenemos el central separado, tenemos diferentes tipos de rejillas y ductos que podemos trabajar, cuál conviene, cuál va a generar más ruido. Ustedes saben que cuando el aire acondicionado comienza a funcionar, suena bastante alto en algunos casos. Si fuese un centro de conferencia, no me conviene que tenga tanto ruido, prefiero tener todo el paquete de condensadores en la parte exterior. Entonces son decisiones que no necesariamente tienen que competir, o sea, que le competen a un técnico. El técnico puede decir que lo pongan como sea, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que tener las herramientas necesarias para decir qué es lo que conviene para la calidad de este espacio. Y de todas maneras no cometer el error de tener lo mínimo indispensable de piso a techo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener que tener en muchos casos un falso cielo que en el peor de los casos voy a necesitar hasta 1 metro interno para pasar todos los tubos o los ductos. Entonces, ¿dónde voy a esconder eso? ¿No? Y después, si no lo han pensado, esto termina saliéndoles de 2,40 para un museo, cosa que no sería posible. Entonces, tener en cuenta esas alturas y los requerimientos técnicos que viene con la responsabilidad de utilizar estos medios, ¿no? Elección de materiales, importantísimo. O sea, ¿qué voy a utilizar? Mortero, ladrillo, lana de vidrio y el nuevo mortero.
¿Qué me genera esto? ¿Cuánto de transmitancia va a tener? Y según mi normativa, ¿pasa o no pasa normativa? ¿Por qué? Porque, como les digo, no es lo mismo un muro que va a resistir 18 grados de temperatura que uno que va a resistir 2 grados o 0 grados, ¿no? O uno que tiene 34 grados de temperatura, no va a ser lo mismo. Entonces, muy aparte de proponer proporciones arquitectónicas, aberturas, alturas, hay que elegir correctamente los materiales, ¿no? Y no es necesario que el material sea pesado para que tenga una capacidad de inercia correcta. No es necesario tener siempre adobe y piedra para tener unas características flexibles que me permiten tener un buen aislamiento, ¿no? Eh, de nuevo, a veces uno dice arquitectura vernácula, sí, que quiere decir que todo tiene que ser de adobe, paja y piedra para que mantenga el calor. No, no, ahora hay nuevas tecnologías que realmente nos permiten tener estructuras bastante permeables, flexibles, movibles, ¿no? Que nos permiten tener mayor capacidad. Y miren en el extranjero, miren ejemplos, ¿no? De cómo también se puede ir trabajando. Y estos materiales, de nuevo, están dentro de la normativa peruana, que les pone una lista entera de todo lo que pueden ustedes utilizar. ¿No? Acá también cálculos, yo puedo ir diciendo. A veces, muchas veces, la transmitancia está ligada a la acústica, ¿no? Si no transmite energía térmica o acústica, ¿no? Digamos que puedo también bloquearlo. Entonces, digamos que en ese caso están bastante ligadas, ¿no? La elección de los materiales dentro de su proyecto. La iluminación artificial, no la dejen de lado. Yo sé que uno dice, bueno, basta que mi proyecto surja de manera natural, tengo buena iluminación, pero ¿qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en otros periodos? ¿Qué pasa cuando no puedo tener aberturas, como es, por ejemplo, en un auditorio, ¿no es cierto? En algunos centros tengo que suplirlo con iluminación artificial. Y la iluminación artificial tiene diversas características también, ¿no? Y tiene proporciones de cuánto a cuánto tengo que diferenciar las luminarias, no puedo exagerar tampoco, qué tipo de estructura va a tener, necesito iluminar un museo, no puedo iluminar pues no sé, un Monet con incandescente, ¿no? Destruyo el óleo. Entonces tengo que saber qué hacer o cómo hacer, evitar el deslumbramiento a fotografías que tienen más reflectividad. Entonces, eso también me ayuda a poder elegirlo y a poder elegir qué tipo de luminarias realmente van a ser las más eficientes y no solamente van a tener una buena calidad lumínica, sino que van a tener una correcta eficiencia energética, ¿no? Los LEDs, por ejemplo, ya sabemos que deberían estar en todos nuestros proyectos y hay LEDs de todas las temperaturas de color y todos los diseños que se van a adecuar para todos los ambientes, sinceramente. Entonces, hacer algunas pruebas de cómo estaría quedando ese tipo de iluminación, si son necesarias para cuando hay mucha gente, poca gente, o solamente para dejarlos iluminadas de fondo. La mejor iluminación es a veces cuando la que se complementa natural con artificial, ¿no? Es como la mejor a nivel de confort visual. Y evaluar esta posibilidad si es que esas luminarias, aunque sean las luminarias porque hay miles de consumos energéticos, podrían venir de un ahorro fotovoltaico, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados necesito de panel solar? ¿Dónde los colocaría? ¿Qué tanta eficiencia generaría? ¿No? Para que no todo dependa del tendido eléctrico público. Entonces, hacer un poco más autosostenible, ¿no? El proyecto. Tal vez en algunas ciudades donde llueve puedo recolectar agua piovana y reutilizarla y hay que poner los techos, ¿no es cierto?, específicos. En este caso, Lima, por ejemplo, latitud 2, ustedes saben, una radiación espectacular, qué mejor que poner paneles solares en el techo y utilizarlos, ¿no? Es muy probable que no vayan a poder, y eso lo digo desde antes, no van a lograr tener una eficiencia del 100% en sus proyectos, pero ya lograr un 30-40% sería más que ideal, ¿no? Sería lo mejor. Y eso, ahí hay más justificaciones, ¿no es cierto?, de qué es lo que estaría pasando y qué batería y qué panel lograría. En ese caso, sinceramente, no es para todo el edificio, solamente para un pequeño ambiente, pero vale, ¿no es cierto?, vale la intención. ¿Qué me gustaría decirles así como que para que más o menos cuadren estas cosas? Y a propósito, he hablado bastante porque sé que van a haber algunas consultas, o espero que haya algunas consultas para ampliar estos temas.
Pero digamos que esta perspectiva ambiental la recomiendo de esta manera, ¿no? Entender ahora que esta trilogía de desarrollo sostenible no es equitativa, para nada. Si el medio ambiente no lo cuidamos, no va a poder haber sociedad, y si no hay sociedad, no va a haber un desarrollo económico. O sea, es de esta manera y esas son las prioridades. Eh, lo que tenemos que hacer es evaluar qué estrategias medioambientales me convienen en cierta situación. Por lo tanto, orientación, ubicación, funcionalidad, ¿no? Y dentro de ubicación y orientación está el clima metido como sea. No solamente tengo que enfocarme en ejemplos contemporáneos, sino también recomiendo generar edificios tradicionales. Y ahora puede haber que alguno de ustedes más adelante se interese también en hacer proyectos de investigación, ¿no? No solamente de proyectos, sino también de investigación, y en ese sentido siempre es bueno comparar y ver qué prestaciones me da un edificio tradicional en comparación de uno contemporáneo, ¿no? Que lamentablemente en algunos casos de oficinas son estas fotos que pongo a la izquierda. Cómo hemos pasado de entender el clima y dominarlo y convivir con él, a generar nuestra propia burbuja, y que si hay nieve, si truena, si llueve, si hay calor, no importa, porque tengo una burbujita que me genera un microclima hipotético, ¿no? Entonces, es extraño porque nos vamos a comenzar a empapar de esos edificios que ya está pasando, que se encuentran en Dubái, en Estados Unidos, en Europa, y todos tenemos latitudes y climas y necesidades diversas, tenemos sistemas socioculturales diversos, entonces es extraño, ¿no? Una vez que ustedes analicen eso, si fuese una investigación amplia, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación? Es hacer una sumatoria de cuantitativo y cualitativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen a la mano, ¿qué cosa? Mediciones in situ o simulaciones digitales, que utilizan un montón de programas digitales, ¿no? Con data que les puede dar el Cenami o cualquier programa. Pero en muchos casos sus proyectos van a ser de una envergadura mayor, por lo tanto, generar, cuando sea necesario, entrevistas, encuestas, focus, interesante saber de manera subjetiva qué es lo que se requeriría. Yo podría decir, técnicamente, en Lima, una persona, no sé, pues siente frío a partir de 18 grados. O sea, ya ustedes están con plumas, doble media, chompa, etcétera, ¿no? Cuando 18 grados, tal vez para otro tipo de ciudad acostumbrada, por ejemplo, no sé, Cusco, Puno, no se está muriendo de frío porque su frío es -2 grados, -5 grados, -10 grados. Entonces, las sensaciones hay que también analizarlas, ¿no? El confort no es tan mecánico como para dar rangos muy establecidos, así que es más complejo lograr ese confort de usuario. ¿Y qué aspectos sería bueno analizar? Desde, les digo, materiales, térmico, lumínico, eh, acústico, ¿no? Energía y confort. Ahora, acústico lo pongo más pequeño porque digamos que hay una lógica detrás de ello, y cuando son temas específicos, tipo museos o centros de exposiciones, habrá que darle mayor amplitud, reflexión de la onda, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Pero digamos que nuestra normativa peruana, sobre todo, hace hincapié en el térmico y lumínico, sobre todo. Y claramente la energía y la eficiencia energética no hay que dejarla atrás, ¿no? Es una consecuencia, digamos, una consecuencia de nuestro buen criterio de diseño. Vamos a consumir menos si el diseño ha sido correctamente elaborado. Se consume más cuando claramente no respetamos el entorno, no cerramos, no hay posibilidad de abrir ventanas, y voy a necesitar, obviamente, el aire acondicionado, ¿no? Ahora, bien debatible este tipo de arquitectura, que en muchos casos tiene hasta certificaciones LEED, ¿no es cierto? Porque la certificación LEED ve el consumo de energía. Yo puedo tener tal vez menor consumo porque tengo buenos sistemas. Por ejemplo, la certificación WELL ve el confort del usuario. O sea, es diferente estar cerrado y decir, me muero de calor, tengo la ventana al frente, podría abrir la ventana para ventilar, pero no se puede, ¿no? O hace frío, porque solo tengo un vidrio de 3 milímetros que me protege del exterior, entonces no hay una masa térmica que me proteja, entonces ¿qué tengo que hacer? Calefacción, ¿no? O hay mucho deslumbramiento. ¿Por qué? Porque es vidrio. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner un vidrio tipo espejo. Se ve acá sobre todo que se refleja la ciudad, ¿cierto? Eso quiere decir que desde afuera yo no voy a poder ver a los trabajadores de adentro.
Si yo no veo a los trabajadores de adentro, quiere decir que hay menos luz que ingresa, porque quiere decir que la luz ha reflejado como a modo de espejo. Si no hay mucha luz que ingresa, quiere decir que voy a tener que prender la luz artificial. Entonces el ciclo no se cierra, o sea, tengo buenas vidrios para tener buena luz, pero al final me protejo de la luz y voy a tener que prender la luz desde la mañana. Desde las 8 de la mañana van a haber oficinas que prenden la luz, ¿no? Y digamos que no es una correcta, digamos que hay un síndrome, ¿no es cierto? El síndrome del edificio enfermo, Sick Building Syndrome, SBS. Hay bastantes investigaciones al respecto acerca de cómo una persona rinde mejor hasta en el trabajo, se enferma menos y es más productivo en un ambiente más ventilado, más iluminado, ¿no es cierto? Más relacionado con el entorno, que en un ambiente mucho más cerrado. Hasta en menos horas de trabajo produce más. Entonces, se está tratando de vender también de esa manera la eficiencia de las edificaciones para que los trabajadores, pues, prioricen ese tipo de diseño en un proyecto, ¿sí?